Vamos a retomar nuestra serie. Estamos hablando sobre la madurez espiritual. Escúchame bien. La madurez no es ¿qué cosa? Una opción del creyente. Por el contrario, sino que es un deber delante de su Señor. Leemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos, el tema que hoy vamos a abordar lleva por título Características de un creyente inmaduro. Características de un creyente inmaduro. Lo que vamos a ver en esto es una reflexión hacia nosotros mismos, para analizar nuestras vidas espirituales, mirarnos a la luz de algunos principios de la palabra del Señor. Es el apóstol Pablo que en la carta a los Corintios, en el capítulo 3 de su primera epístola, dice de manera, verso 1, que yo ya, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto el consejo de tu palabra y queremos pedir, Señor, tu bendición para que tú hables a nuestras vidas y podamos sacar verdades prácticas que afecten nuestro corazón. Te pido que me des de tu gracia y que me ayudes en la exposición de tu palabra y que nuestras vidas, Señor, puedan ser bendecidas al escuchar el consejo, Señor, de tu palabra. Que tu Espíritu Santo se mueva libremente utilizando, Señor, este tiempo para honrar tu nombre y escuchar el consejo de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hemos hecho mención que a la luz del consejo de Pablo en Corinto, cuando Pablo escribe esta carta, él nos deja ver a tres tipos de hombres. Sabemos que la humanidad está dividida solamente en dos, creyentes e inconversos, no hay más. Pero Pablo nos hace ver que la persona inconversa, Pablo le llama el hombre natural, sensual, terrenal o animal, que se describe esta palabra por sus características. Y en este auditorio es posible que alguno sea aún un hombre natural inconverso, que suele oír del Evangelio, porque al hombre natural no todos rechazan la palabra, les gusta oír, pero nunca se ha producido en sus vidas ese cambio espiritual. Luego está el creyente que va creciendo, que va progresando, que va avanzando, que obedece, que aplica, que conoce, que cumple los mandatos de Dios en su vida, que camina en comunión con el Señor. A ese se le llama el creyente espiritual. Va siendo renovado, reformado, transformado, renueva su mente día a día porque tiene un alto compromiso con el Señor, con su presencia, con su palabra, con sus propósitos en su vida. Pero luego está el creyente que comienzan a pasar los años y años y años y se mantiene en el mismo nivel espiritual. ¿Por qué? No es un inconverso, es una persona que ha profesado fe en Cristo Jesús, pero como no tiene disciplinas espirituales. Y puede llevar muchos años y no crecer en su vida cristiana. Cuando Pablo se dirige a ellos, les llama niños en Cristo, el hombre o el creyente que es carnal. Al ser carnal, se mueve más por sus sentimientos, por sus emociones, por la búsqueda de su propia satisfacción, pero no decide hacer la voluntad de Dios. Cuando decide por su conveniencia, por su comodidad. Veamos entonces algunas de estas características. Escúcheme bien. Nuestras acciones no revelan necesariamente nuestra verdadera motivación, pues pueden ser superficiales y hasta solo una máscara. Hipocresía. ¿Lo tiene? Nuestras acciones, porque aún podemos mostrar servicio, humildad, aún al punto del servilismo, y labia, y palabras, y adulación. Pero nuestras reacciones a lo inesperado, cuando hemos tenido poco tiempo para prepararnos de antemano, revela mucho más y es más probable que sea un indicador mucho más preciso. Cuando te enfrentas al conflicto,
Cuando tienes la dificultad y cuando tu hombre interior, tu viejo hombre, tu vieja mujer reacciona, ahí realmente estamos viendo qué grado de nivel espiritual tú tienes. La inmadurez espiritual es más visible en nuestras reacciones improvisadas e inconscientes. Hace años atrás estaba en una clase. El profesor nos estaba enseñando sobre eclesiología y vida cristiana. Y él nos contó de una experiencia que él tuvo con un misionero. Ambos iban, el misionero y él iban por el centro del país de Santiago, manejando. Y uno de estos hombres de locomoción colectiva, micro le llamamos, que es un bus o un bus, hizo una maniobra que se le adelantó al misionero que iba con este pastor. Y el misionero se encolerizó tanto que le dio marcha, lo adelantó y se le atravesó al chofer del bus. Y el misionero se bajó y comenzó a gritarles y este hermano decía, no entendí lo que le dijo porque le habló en inglés. Bajó y le gritó desde abajo cosas al conductor. Misionero. Cuando reaccionamos frente a lo inesperado, es cuando realmente evidenciamos qué cosa, lo que somos. Y el creyente carnal se ve precisamente en esos momentos. Cuando el escritor a los Hebreos, mensaje, tema que hemos mirado en el capítulo 5 especialmente, él está preocupado porque sus hermanos en Cristo, después de 35 años de creyentes, dice él, ya debieran ser maestros. Ya no debieran ser niños ni jóvenes, sino padres. El niño hay que darle de comer. El joven aprende a comer, pero el padre da de comer. Ya debieran ser maestros después de tanto tiempo. Y hay gente que habla de creyentes y de verdades y de doctrinas, pero nunca ha tenido un discípulo. Nunca ha formado la vida espiritual de otras personas, pero se atreve a dar argumentación hacia los demás. El escritor a los Hebreos dice, ya debieran ser maestros después de tanto tiempo, pero tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar las enseñanzas rudimentarias de la fe. En psicología, después de la película de Walt Disney, apareció un libro que se llamó El síndrome Peter Pan. El síndrome de Peter Pan. ¿Por qué razón? Porque son adultos que todavía quieren ser ¿qué? Niños y actúan como niños y reaccionan como niños. Y pensando en este fenómeno del creyente Peter Pan, el creyente Peter Pan, ¿cómo está tu vida delante del Señor? Para eso, vamos a ver si logramos considerar todas las características en el día de hoy, pero vamos a ver señales o características de aquellos creyentes que son creyentes inmaduros. Recuerdo cuando llegué a estudiar a Argentina, cuando me bajé del bus por primera vez, una experiencia nueva, diferente, un país diferente, muchas culturas, y al poquito tiempo me di cuenta de que había un dicho entre todo el alumnado, principalmente para los estudiantes de primero y segundo años, se les tildaba como los carnales, porque les faltaba convicción, vida devocional, vida de servicio, y casi uno podía decir, es porque todavía es un creyente carnal. No podemos tratarnos así, pero usted y yo debemos mirarnos. ¿Tengo yo estas características de un creyente carnal? En el siguiente estudio hablaremos de las características de un creyente espiritual. ¿Cuáles son esas características o esas señales? En primer lugar, el creyente carnal tiene un problema de atrofiamiento espiritual, enanismo. Tiene un crecimiento que está estancado o detenido. Pablo, cuando se dirige a los hermanos de Corinto, y abre tu Biblia por favor en 1 Corintios, allá en el capítulo 3, los primeros 2 versículos, Pablo le dice, de manera que yo, hermanos, ¿a quién se refiere Pablo? ¿A quién les está hablando?
a creyentes, son hermanos. ¿Quién es mi hermano? Queridos, a veces confundimos visitas y llamamos hermanos a quienes nunca han conocido a Cristo como su Salvador personal. Si tú no eres un creyente, no eres un hijo de Dios. Creación de Dios, claro que sí. Pero para ser un hijo de Dios uno necesita tener ese encuentro personal con Cristo Jesús. Y no es cuestión solamente de levantar una mano o repetir una oración. Es un cambio, es un convencimiento que produce el Espíritu Santo en esa vida. Hay personas que van religiosamente a iglesias evangélicas, pero como si fuese un ritual, un cumplimiento. Y como dice el profeta, el temor de Dios en ellos no es nada más que mandamientos enseñados por hombres, pero no se ha producido un cambio en sus vidas espirituales, porque el Hijo de Dios, nuestro hermano, aquel que ha recibido a Cristo, ha sido trasplantado de las tinieblas al reino de la luz. Vive en la luz, se goza en la luz y avanza en la luz. Si decimos que tenemos comunión con Dios, dice Juan, y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos. De manera que yo, hermanos, este es el apóstol Pablo dirigiendo esta carta a los creyentes de Corinto, no puedo hablaros como espirituales. Qué tremendo. Que esa persona no pueda hablarles como creyentes que han avanzado en años. De vez en cuando hay familias que lamentablemente tienen un hijo con discapacidad, con una limitación mental. Y tiene la misma edad tal vez de otros de sus hermanos ya mayores, pero no puede tener el mismo nivel de conversación. ¿Por qué? Porque hay una limitancia. Me pregunto, ¿qué tipo de sermones realmente debiéramos prepararle a usted en forma individual? ¿Un mensaje para creyentes maduros o sencillamente mensajes para niños? Dice, de manera que yo no puedo hablaros como espirituales, sino por el contrario, lamentablemente, como a carnales, como a niños en Cristo. Una de las frustraciones de Pablo con respecto a sus hermanos en Corinto era la falta de madurez espiritual, la cual era evidenciada en la iglesia, a pesar de que había crecimiento numérico. Había gente en la iglesia. Corinto era una iglesia con muchas posibilidades, con mucho potencial, con mucho para crecer, para avanzar, rica espiritualmente. Mirábamos en el capítulo 1 que fueron bendecidos con todo don. Habían tremendos hombres y mujeres capacitados con dones espirituales. Había potencial, pero no había nivel espiritual. De hecho, el término niños, Pablo tiene que repetirlo un par de veces. Y mira conmigo, en primer lugar, voy a citar el capítulo 13 de Corintios, donde se nos habla de la excelencia del amor. Y Pablo habla del amor porque tiene que decirle a sus hermanos, dejen de ser niños cuando utilizan sus dones espirituales. El de oratoria quería hacerlo y quería tener un púlpito, un escenario para elevar su ego y su conocimiento. Y Pablo tiene que decir lo siguiente, cuando yo era niño, ¿qué? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Es decir, de acuerdo a esa edad, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pero ¿cuántos creyentes siguen actuando como quién? Como niños, porque no han crecido espiritualmente. En el capítulo 14, mira lo que dice el verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. A veces somos maduros en la forma de pensar al punto de lo morboso. Y somos niños en las cosas de pureza. Mira el capítulo 16, verso 13, que casi es un lema para un retiro de varones. Mira, 1 Corintios, capítulo 16, verso 13. Velad, estad firmes en la fe. Y agrega el verso 13, portaos varonilmente. Portaos
varonilmente. Qué lamentable. ¿Cómo son los niños? Marca ese Corintios 16:13, no está en pantalla, pero búscalo ahí, dice, portaos varonilmente. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo se comportan los niños? ¿Cómo reaccionan los niños? Me contaba mi esposa que cuando ella era más joven en su país, vio dos niños discutirse y pelearse. Y salieron las madres a defender a sus hijos y terminaron las madres tirándose los pelos, golpeándose. Y mientras ellas se peleaban, los dos niños volvieron ¿a qué? A jugar juntos, porque son niños. Pero un creyente inmaduro en la iglesia siempre es caprichoso, enojón, envidioso, todo quiere para él. Dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 3, verso 2, os di a beber leche. Primero a los Corintios capítulo 3, verso 2, os di a beber leche y no vianda. Es decir, Pablo quería alimentarles con enseñanzas profundas de la palabra de Dios y no pudo. ¿Qué ocurre si a una bebecita, un bebé de 3 meses le damos un bife de chorizo? ¿Qué necesita un bebé en su primer tiempo? Lactancia, leche. Ahora, la leche es un alimento predigerido, adaptado para que lo pueda comer. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Vemos la dieta alimenticia de un niño en la fe, leche. Ahora, ¿qué porción de la palabra de Dios es leche? ¿Y qué porción de la palabra de Dios es alimento sólido? ¿Qué piensa? ¿Hay porciones que son leche? ¿Y hay porciones que son alimento sólido? Yo creo que todo es alimento. Uno dice, alguien me decía, Juan 3:16 es leche. Estudie Juan 3:16 y se dará cuenta que ahí no hay leche. Ahí hay alimento sólido. La diferencia está en cómo le tenemos que enseñar, cómo le tenemos que tratar. Un niño no retiene más de 10 minutos de atención. El resto del tiempo son actividades. No se puede, porque aún es niño. Ahora, cuando una persona se detiene en su crecimiento físico, se le llama normalmente enanismo. Recuerdo hace años atrás, cuando era muy joven en una iglesia, lamentablemente una familia tuvo un hijo con esta enfermedad, enanismo. Y le costó a ellos relacionar su hijo con el resto de las personas. Por lo general lo mantuvieron oculto. Usted verá este tipo de personas como objeto de burlas antiguamente, ¿en dónde? En los circos, como exhibición, para show. Pero es triste, me imagino, para un padre. Es lindo ver a nuestros hijos pequeños, lindos son sus rollitos, gorditos, lindos. Y a veces uno quisiera tenerlos todo el tiempo como niños. Pero cuando tu hijo ya pasa el año y después de un año no camina, uno comienza ¿qué? A preguntarse qué está pasando. Todo pastor, todo líder espiritual quiere que su hijo o su hija crezcan. ¿Cuánto más Dios en la vida espiritual? Escúcheme bien, jamás creceremos si no estamos dispuestos a pagar el precio del crecimiento. Crecer duele. Nuestros hijos en la adolescencia, cuando comienza el famoso estirón, están con dolor, duele. Y muchas veces Dios, para hacer crecer nuestras vidas, nos hace pasar por momentos difíciles. Y si tú no lo superas, Dios volverá a repetir ese punto en tu vida. Pero queridos, no seas niño. Crece, madura. Los niños son caprichosos. Los niños son egoístas. Los niños son conflictivos. Hay que estarlos cuidando para que no se peleen. ¿Eres tú un creyente niño?
de que es crecimiento detenido. Escúchame bien, el crecimiento no es una opción en el creyente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Ahora, ¿hasta qué punto crecemos? Porque hay personas que dicen, no, yo ya no voy a escuela dominical, yo ya no voy a eso, porque yo qué, ya lo sé. Eso evidencia inmadurez, porque siempre hay algo que Dios nos enseña. Siempre habrá algo. ¿Cuándo? Cuando nuestros oídos están dispuestos ¿a qué? A escuchar la voz de Dios y no solamente al hombre de Dios. Segunda característica, segunda señal de ese creyente Peter Pan, de ese creyente inmaduro, en primer lugar, tiene un crecimiento detenido. En segundo lugar, podemos observar que tiene una conducta, como es niño, tiene una conducta conflictiva y también ¿qué? Egoísta. Dice el verso 3 del capítulo 3 de 1 Corintios, porque aún sois niños, porque aún sois carnales. Ya les ha llamado niños, ahora les llama también carnales. ¿Quién es una persona carnal? Aquella que se mueve en el reino de las emociones, de los sentimientos. No adquiere compromiso. No sé si a usted le pasó o no, pero ¿cuántas veces nosotros cuando niños, si teníamos que ir al colegio a la mañana, decíamos que hoy no quiero ir, y inventábamos excusas para no ir? La mamá le decía a su hijo, hijo, hoy es domingo y tienes que ir a la iglesia. Y su hijo decía, no quiero, estoy tan cómodo acá, estoy cansado, me dormí tarde. Hijo, tienes que ir a la iglesia. No quiero, mamá, no quiero ir. Hijo, tienes que ir a la iglesia, recuerda que tú eres el pastor. Queridos, para los hermanos que nos están viendo, que son de la iglesia, el congregarse es un deber de los hijos de Dios. No hacerlo es una falta, es un pecado. La única razón de no congregarse es porque tenemos una limitación que nos impide. Pero por el contrario, debemos congregarnos y honrar, mostrando a través de este compromiso que somos creyentes maduros. Lo contrario evidencia que buscas tu propio bien. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué había entre ellos? Celos, contiendas, disensiones. No soy carnales y andáis como hombres. ¿Cuáles son las primeras palabras que un niño comienza a articular? Mío, mío, mí. Por ahí yo. Y con esas primeras palabras, ¿qué evidencia? Su naturaleza egoísta. Hay del padre y de la madre que todo lo que el hijo le pide, se lo dan. Porque en el futuro, cuando forme familia, ese muchachito o esa muchachita va a tener serios problemas. Los niños son delicados, susceptibles, tienen gustos, tienen disgustos, frecuentemente se están peleando. Les he contado antes, yo recuerdo que para una Navidad, no el viejo pascuero como le llaman allá, ni Santa Claus, porque me di cuenta de temprana edad que eso era un cuento, porque yo vi a mis padres poner el regalito en el arbolito y luego decirme que fue Santa Claus el que pasó. Pero yo me hice allá en mi país dicen el de la chacra, porque si decía que no, tal vez en mi mente no me iban a llegar más regalos. Y en una ocasión me llegó unos guantes de cuero, porque me gustaba jugar al arco, y una pelota de cuero, linda. Normalmente jugábamos con pelotas de trapo, plásticas. Los que jugaron con pelota plástica teníamos que buscar un alfiler y ponerle un alfiler para que no fuese tan loba la pelotita, porque saltaba mucho. Y ese día, con todos mis amigos pequeños en la plaza, íbamos a jugar
con pelota de cuero. Y como lo hacíamos siempre, dividíamos a los grupos. Y yo quedé en un grupo, lamentablemente, que eran, para mi entender, los más malos. Y no me quisieron hacer caso de cambiarme. ¿Sabes qué? Me enojé tanto. Tomé mi pelota y me fui a mi casa. Y toda esa tarde pateé mi pelota con el muro de al lado de mi casa. Niño completamente, ¿qué? Egoísta. A veces lo he visto en la obra. Cuando estás a cargo, quieren que las personas estén, que te apoyen. Pero cuando tú no estás a cargo, no te interesa apoyar a nadie en el ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Los niños espirituales, tengan la edad que tengan, siempre van a ser egoístas. Estos hermanos, fíjate, abre el capítulo 6. En el capítulo 6, estos hermanos se estaban llevando unos creyentes contra otros, se los estaban llevando a la corte. Estaban litigando, los estaban acusando. Dice el verso 7 del capítulo 6, dice el versículo 7, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis ¿qué? Pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser ¿qué? Defraudados. Pero es que mi naturaleza egoísta, porque soy un creyente carnal y conflictivo, me obliga a exigir mi derecho y tengo que decirle al otro lo que yo pienso. Si no, no me quedo callado. Y justificamos el mal carácter, las reacciones, todo eso es carnalidad. Déjame decirte algo, porque aunque tú seas una persona que es colérico, el fruto del Espíritu que es en nosotros, mansedumbre, templanza, paz. Y normalmente nuestras reacciones son hacia aquellos que consideramos que son inferiores a nosotros. Un consejero le escribía a un muchacho, a un consejero espiritual, y le decía: consejero, necesito ayuda. Maltrato a mis padres, maltrato a mi madre, maltrato a todas las personas donde voy, tengo problemas, yo sé que está mal, pero me enojo y me molesto y soy grosero y atrevido. El consejero le mandó un mensaje, le dijo: ok, hoy sal de tu casa y al primer policía que te encuentres, grítale, maltrátale, dile lo que le dices a sus padres. El muchacho le volvió el correo y le dice: consejero, pastor, se pasó, dice. Eso yo no lo puedo hacer. El consejero le volvió a escribir: ¿por qué no puedes hacer eso? Si yo le hago eso a un policía, me meten preso. ¿Se da cuenta? Que nosotros somos egoístas, violentos, maltratadores con aquellos que consideramos que están ¿qué? Por debajo de nosotros. Y ellos se estaban llevando. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Mira Corintios capítulo 6, verso 7. Abre tu Biblia. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien qué cosa? El agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser qué? Defraudados. En otras palabras, el creyente maduro siempre agachará la cabeza y aprenderá a ¿qué? A perdonar. Y ahí se ve tu grado de madurez. Se ve realmente tu crecimiento. Pero un creyente carnal tiene una conducta conflictiva y es también egoísta. En el capítulo 8, tú lo verás, abre tu Biblia en el capítulo 8 de Corintios, ahí habla de las carnes o cosas sacrificadas a los ídolos. Había creyentes que iban y compraban, porque parte de una carne sacrificada a cualquier ídolo, una parte se quemaba y el resto ¿qué? Se vendía. Y en el comercio posiblemente su valor era mitad o inferior que el precio normal en otro lugar. Y había creyentes en Cristo que ellos entendían que un ídolo nada es.
y que carne es carne, e iban y compraban y la llevaban a su casa y hacían un buen asado y todos invitados y no había ningún problema. Pero si venía un creyente de conciencia más débil, que aún no ha crecido y que entendía que le era para él un tropiezo estar comiendo ¿qué? Carne sacrificada a los ídolos. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo en esta porción? Dice el verso 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió, porque sería de tropiezo. Y eso puede ser un área de grises en la vida. Hay varias cosas y temas que son grises. Hoy por hoy, contemporáneamente, serían algún tipo de bebida alcohólica, ir al cine, al teatro, deportes, a la playa, el tipo de traje de baño, especialmente en los lugares donde se va, donde tú consumes algo. Eso ha sido conflicto para muchos creyentes durante mucho tiempo. El principio del apóstol Pablo es aquí: no quieras cambiar al hermano más pequeño. No dice eso. Pero ¿cuál es lo primero que nosotros queremos hacer? Un creyente que tiene problemas, que cree que todos deben pensar como él piensa y que deben saber lo que él sabe, casi obligará a la otra persona a entender su punto de vista e imponerlo aún con prepotencia. Mira lo que dice Pablo. Porque si alguno te ve, verso 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo, ¿qué? Pecáis. Por lo cual, mira el verso 13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice Pablo? ¿Lo voy a corregir? ¿Qué dice Pablo? Verso 13. No comeré carne cuando, jamás, para no poner tropiezo ¿a quién? A mi hermano. ¿Dónde se produce el cambio? En el creyente que está en el progreso espiritual. Si yo sé que tal práctica, lo que estoy haciendo, este tipo de cosas, va a ser de tropiezo, ¿qué dice Pablo? Prefiero decidir ser de bendición a la otra persona. Y aquí quiero dejarles un concepto. ¿Cómo usted puede ser de bendición a otras personas? Pregúntese antes de venir a la iglesia. ¿Cómo puedo ser de bendición a mis hermanos? ¿Cómo puedo ser de bendición a otras personas? ¿Cómo puedo ser de bendición al pueblo de Dios? Pregúntese, ¿es usted una persona de bendición? Una persona de bendición cuando no está, produce una falta. Pero si tú no eres de bendición y tú no estás, nadie se dio cuenta. Es interesante. Otro ejemplo más de esta naturaleza pecaminosa es cuando participaban de algo tan especial, tan único como la cena del Señor. ¿Qué pasaba ahí en la cena del Señor? Corintios, abre tu Biblia en capítulo 11 de Corintios. Pablo tiene que corregir a estos hermanos. Y al corregir a estos hermanos, Pablo tiene que decir: en esto, lamentablemente, yo no los puedo alabar. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaban terminando ¿cómo? Borrachos. Traían sus mejores comidas y comían los mejores platos, mientras había hermanos con tremendas necesidades y ni siquiera eran capaces de poder compartir. ¿Por qué? Porque los creyentes carnales tienen conducta que siempre son conflictivos, porque sus motivaciones siempre son ¿qué? Egoístas. No sé si tú recuerdas cuando cerré el capítulo 9 de Marcos, hace un par de semanas atrás, los días miércoles en línea. El Señor advierte: cuidado a quien hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera que se atase una soga al cuello,
con una gran piedra de molino y se tire al mar y se muera. El Señor Jesucristo está diciendo, es mejor que mueras drásticamente a que seas de tropiezo a un hermano pequeño en la fe. ¿Por qué? Porque Él pertenece al cuerpo de Cristo. Estaba en una iglesia cuando joven, fuimos a visitar a otra iglesia, se llamaban Avanzada de Jóvenes, ahí estábamos. Y yo fui con alguien que supuestamente era un amigo. Y nos reímos de una tontera. Y el amigo supuestamente, ¿qué era? Se dio vuelta y en pleno culto en la iglesia me dio un puñetazo en la cara. No recuerdo si me sangró o no. Mi reacción fue devolverle. Pero me pesó lo que dijo el maestro. Si te dan en una mejilla, yo no le puse la otra. Me fui. Pero a veces no son puñetazos, son palabras, son declaraciones, son reacciones, son menosprecio. ¿Lo ves? Pasas de largo, no le miras, no le saludas, no le hablas. Evidencias que eres un creyente que carnal. Y no me importa lo que sepas de Biblia, los años que tienes o la posición jerárquica que creas tener dentro de la obra del Señor. En Marcos capítulo 10, verso 45, el Señor Jesucristo, el Supremo, el Soberano, el Creador, el Rey de Reyes, el Dios del cielo y de la tierra, el Creador y sustentador de todas las cosas, vino a esta tierra y nos dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Cuándo fue la última vez que prestaste servicio en la obra del Señor? A veces hay que rogar a los hermanos para que colaboren, para que den, para que apoyen. Hay que tramitarlos como en nuestros países con copias triplificadas, con timbre y timbrada en 3 departamentos diferentes para que puedan ayudarnos en algo. Madura. Terminemos con uno más. En tercer lugar, normalmente el creyente carnal tiene un crecimiento que es estancado, detenido. Segundo lugar, conducta conflictiva y egoísta. Tercer lugar, casi siempre tiene un comportamiento divisionista. Produce divisiones, produce problemas. Mira, en el capítulo 1, verso 12, Pablo dice lo siguiente. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿yo soy qué? ¿De Pablo? ¿Yo de Apolos? ¿Y yo de Cefas? Y otro grupo, ¿yo soy de quién? De Cristo. ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos grupos? 4. ¿Cuál sería el grupo correcto acá? ¿El último? No. Ese era el peorcito de todos. Son los que yo solo Jesús y solo Jesús. Son los que se creen más espirituales. Porque ahí Pablo está mostrando partidismos, divisiones. Yo soy del mejor predicador gentil. Yo apoyo ¿a quién? A Saulo de Tarso. Otros griegos que les gustaba la oratoria, la comunicación, tal vez eran los universitarios, los estudiados. No, a nosotros nos gusta la homilía de Apolos. Nos entendemos con ellos. El corazón es tan raro. En mi país, cuando los muchachos se iban a la universidad, después de 3 meses ya no tenían tema de conversación con sus amigos que no eran universitarios. Y a veces nosotros juzgamos a los demás, no, este viene del campo, hecho machete, cortado de las chacras, que no tiene educación. ¿Quién te distingue? ¿Quién te hace superior? Conducta divisionista ante los ojos de Dios
y a la sombra de la cruz, todos somos ¿qué? Iguales. No hay judío ni griego. Otro dijo, no, nosotros somos tradicionales, somos ortodoxos. ¿Seguimos a quién? A Cefas, a Pedro. Él es nuestro apóstol judío, abrió, predicó la palabra, abrió las puertas del reino. Y otra decía, no, nosotros somos del Señor y solo del Señor y solo al Señor obedezco. A veces son los más peligrosos. Porque servimos al Señor, ¿sirviendo a quién? Al pueblo de Dios. Comportamiento divisionista. Pablo los presenta a ellos en el mismo capítulo 3, y voy a terminar acá, porque ya el tiempo se nos fue. Dice, en los primeros 3 versículos que ya hemos mirado del capítulo 3, Pablo habla de los carnales, de los niños. Y mira cómo lo ilustra, verso 4. Porque diciendo alguno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿Qué dice Pablo? No soy carnales. Verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis crecido, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Cuántas veces nos creemos así? Yo he estado en iglesias que dicen, ustedes deben dar gracias a Dios, porque son iglesias fundamentalistas. La mejor enseñanza la tienen ustedes. Como diciendo, ¿son creyentes qué? Mejores. La única razón por la cual Dios me acepta es porque estoy en Cristo, y eso es por gracia. Y eso es por gracia. El creyente que conoce a su Señor comienza a ser más humilde, pero no aquí, porque el crecimiento finalmente, ¿quién lo da? Yo te voy a decir algo. Cuando comenzaba la iglesia en Chile, la iglesia bautista, la gracia de Dios, en mi mente, yo planeé los primeros 4 años. Y yo a los 4 años tenía un número casi fantástico para alcanzar de convertidos. ¿Sabes por qué? Porque yo creía, como ya había estudiado 3 años en mi país, 4 años afuera, yo creí que yo ya sabía qué, Biblia, y que la gente iba a venir a escucharme. Porque la gente no viene a escucharla a usted ni a mí. La gente viene porque tiene hambre ¿de qué? De la palabra de Dios. Y mientras no vean a Cristo en el púlpito, la gente no va a venir. Ni siquiera mi esposa está obligada a venir a escucharme. Si viene, es por la gracia del Señor. Pero mi orgullo decía, no, van a venir y van a crecer. Pasaron 4 años y éramos 20, 25 locos. ¿Sabe cuándo realmente creció la iglesia? En mi país, cuando yo me vine a Australia. Ahí duplicó la asistencia a la iglesia. Terrible. Amén. Terminamos acá. Cerramos la próxima semana. Cuidemos nuestro corazón. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites a un grupo de tus hijos escuchar tu consejo y estas exhortaciones que puedan ser prácticas en nuestras vidas. Te pido que tú añadas tu bendición a lo que hoy hemos considerado. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.